en el... Muy buenas tardes, jóvenes. Sé que faltan algunos, pero ya es tiempo de que nos conozcamos. Mi nombre es Lidia Belkis Colombo. Voy a ser su acompañante en esta asignatura es Auditoría 1. Como les dije, esa asignatura yo la daba presencial en Puerto Plata, pero por motivos ajenos tuve que ponerla virtual. Y entonces, al no tener horario, muchas personas van a tener quizás, vamos a ponernos de acuerdo cuándo nos vamos a reunir. Pero lo importante es que hoy nos vamos a ver un rato y vamos a hacer un recorrido y ustedes van a ver la unidad 1 que ya está disponible para ustedes. En el área de auditoría, bueno, tengo más de 20 años trabajando en estas asignaturas y en la vida real me he desempeñado como auditora del puerto de Puerto Plata y también tenía en el pasado una firma conjuntamente con mi hermana y trabajamos la auditoría financiera o independiente, que vamos a ver las diferencias que existen. Entonces, esta asignatura es muy importante para la carrera de nosotros en el área de contabilidad porque la ley establece que por lo menos una vez al año todas las empresas en la República Dominicana deben contratar los servicios de un auditor independiente. No el contador que ellos les pagan un salario, sino un auditor independiente para que le audite los estados financieros para fines del pago de impuestos. Y cuando la empresa va a tomar un préstamo en una institución financiera, la institución financiera le exige que los estados financieros deben estar auditados por un CPA. ¿Qué quiere decir CPA? Contador público autorizado, que es un S4 que nos otorga el gobierno luego de habernos graduado y cumplir con los requisitos de la carrera de contabilidad. Todo eso lo vamos a ver. Entonces vamos a compartir lo que tenemos en la plataforma que ya está disponible para ustedes. ¿Ok? Ustedes van a empezar a trabajar y los demás van a ver el video y después nos vamos a poner de acuerdo. Aquí en la portada, le damos la bienvenida a la asignatura en la parte de la portada. En esta parte les dice que esta asignatura se constituye de 7 unidades y estas unidades son, lo que vamos a darle en las primeras unidades son los conceptos básicos de la auditoría, para que ustedes entiendan qué se espera de uno como profesional en el área y qué cualidades profesionales y personales debemos de cultivar para hacer un buen trabajo. Entonces, aquí hay un foro que dice foro de presentación. Usted va a proceder a presentarse. Veo que Amber no está. Amber ya se presentó. Yo quiero que ustedes se presenten. No quiero que sean tan escuetas como Amber, que hola, soy Amber y estudio contabilidad. A mí me gustaría que ustedes, bueno, fueran un poquito más abiertos, lo que esperan de la asignatura, en qué nivel de la carrera están, si están trabajando, ¿verdad? Inclusive si me puede decir si tiene un hobby, para yo más o menos hacerme una idea. Como somos 10 estudiantes y yo le contesto de forma independiente, así yo me voy haciendo una idea y nos vamos familiarizando. Así que entren a portada, por favor, y en foro de presentación, ahí usted va a hablar un poquito de sí. Ok. Luego de presentarse, que tiene el valor de un punto y va a estar disponible 15 días, procedemos a presentarle la unidad número 1. En esta unidad número 1, tenemos aquí primero, ante todo, la guía didáctica. La guía didáctica es lo que llamábamos anteriormente el programa de la asignatura. Después que la unidad se llama campo de la auditoría. Vamos a definir qué es la auditoría, cuáles son los objetivos y en cuáles campos puede uno como auditor desempeñarse o en cuáles ramas de la auditoría, que hay 3 ramas de la auditoría.
como vamos a ver más adelante. Entonces, en la guía didáctica, usted le va a dar un clic, ¿verdad? Y en ese clic usted va a ver el programa de la asignatura. Déjeme ver un momentito, ya lo tenemos aquí. Aquí está el programa de la asignatura. Usted va a leer toda la parte introductoria. Yo no le voy a leer, me voy a ir directamente, ¿verdad? Solamente vamos a ver aquí donde dice introducción, que es una asignatura que trata sobre la verificación de la información financiera que sale de la contabilidad. Verificación. Nosotros no preparamos los estados financieros, sino que verificamos que esos números que están ahí son ciertos, que están sustentados en bases reales. Entonces, esta verificación la vamos a hacer de forma que sea confiable la información, veraz y oportuna. ¿Con qué finalidad? De dar una opinión sobre esos estados financieros que estamos auditando. Si ustedes me dicen un sinónimo de auditoría, revisión. Revisión exhaustiva hecha por un profesional para dar una opinión sobre los estados financieros. Pero la palabra revisión eh, se puede utilizar fácilmente como un sinónimo de auditoría, ¿verdad? Vamos a revisar esa parte. Están viendo en el programa, porque cuando uno abre dos documentos, si me confirman, ¿verdad? Si le están viendo, ¿se está viendo el programa? Por favor, abran el micrófono una de ustedes y me dice si se está viendo el programa. Sí, se está viendo. Perfecto, gracias. Mari, Marileisi. Marileisi, estoy aprendiéndome el nombre, iba a decir Marilady. Bueno, entonces ahí está que el objetivo de esta unidad uno es que nosotros, ustedes, los estudiantes, conozcan los elementos básicos sobre la auditoría, ¿verdad? Para poder irse preparando para ser profesionales independientes. Porque como les dije, cuando uno obtiene el S4, uno puede tener una firma y trabajar de forma independiente sin tener que trabajar por un salario para nadie. Entonces les voy a dejar que lean esa parte, pero lo que sí quiero ver aquí, que ustedes vean, vamos a hablar de la naturaleza de la auditoría, la filosofía de la auditoría, cuáles son los objetivos. La historia y el desarrollo de la auditoría se lo voy a dejar como que lo lean como un cuentecito, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la relación del control contable, del control interno contable con la auditoría, que tiene una relación muy, muy cercana? ¿Y cuáles tipos de opiniones nosotros podemos dar como profesionales? Las demás partes se desarrollan en ese contexto de la auditoría. ¿Ok? Entonces, esa es la guía que tenemos para... Un momentito, que ahora se me fue la página. Aquí está. Ok. Entonces, jóvenes, ahora vamos a... Eso lo tienen ustedes en la plataforma donde dice guía didáctica y es bueno que lean el documento para que vayan tomando confianza con esta parte de lo que vamos a tratar. Entonces, déjenme ver un momentito, porque no quiere salir, no quiere. Ahí está. Sí, ya sé. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué tenemos en la unidad uno? Tenemos dos documentos. Creo que uno se lo mandé por el grupo, uno que fue preparado por mí y otro que fue preparado por la escuela de contabilidad, ¿verdad? Y aquí está el documento. Aquí tenemos unidad uno, se llama campo de la auditoría, y ya tenemos
la primera tarea, hay dos tareas que ya están disponibles en la plataforma. Está un foro, dos foros, el 1.1 y el 1.2, y hay dos tareas que ya usted puede entrar, ver el material y ahí puede continuar. Y como les dije, aquí hay un material que es preparado por mí, que está en PowerPoint, y otro preparado por la escuela. Los dos materiales usted lo consulta y puede hacer esas tareas. Entonces, en el primer material que tenemos, lo vamos a abrir. No vamos a dar muchos detalles porque vamos de nuevo a reunirnos. Inclusive, déjenme ver si yo le mandé un video a ustedes. Eh, déjenme ver un momento. No, no le he mandado un videito. Bueno, este documento fue preparado por mí y usted también va a verificar el de la escuela. ¿Ok? Perfecto. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? No duden en abrir su micrófono y como estamos conversando para ambientarnos. Entonces, miren, la auditoría es considerada un examen, una revisión sistemática de los estados financieros, los registros y las transacciones que tiene una empresa. ¿Con qué finalidad? De ver si la empresa cumple con nuestra base contable, que son las NIF, y si cumple con las leyes del país donde está la empresa. O sea, cuando nosotros vamos a auditar los estados financieros, no es solamente revisar eso, sino que yo voy a chequear también si los asientos contables, los registros, cumplen con las NIF y cumplen con las leyes del país, porque ustedes saben que dependiendo a lo que yo me dedico, hay leyes específicas, por ejemplo, el sector hotelero tiene una ley específica, el sector bancario tiene una ley específica, el sector de cine tiene otra ley específica y las empresas que son comunes, que no tienen leyes que las regulan, entonces tienen que cumplir con otras leyes como el Código de Trabajo, el Código fiscal, el código financiero, la ley 1192, etcétera, etcétera. Entonces, la auditoría tiene esa función, revisar que se cumplan con las NIF y con las leyes del país. ¿Ok? Y también, claro está, con las leyes que tenga la empresa, con los objetivos establecidos por la empresa que estamos auditando. Entonces, ¿de qué se encarga la auditoría? Se la puse separada de revisar los estados financieros, que ya están preparados por el Departamento de Contabilidad de la empresa, revisarlo. Revisar las políticas de la gerencia o la dirección de la empresa. ¿Cuáles son las políticas que tienen establecidas? A ver si los que trabajan ahí la están cumpliendo. Revisar que la empresa cumpla con las leyes del país donde está establecido y revisar algunos procedimientos específicos que pueden ser establecidos tanto por la ley o por la misma empresa. Ese es el encargo de la auditoría. ¿Y con qué finalidad nosotros hacemos esto? Para obtener suficiente evidencia como profesionales del área de auditoría para poder dar una opinión profesional sobre esos estados financieros que yo he revisado. Entonces, la evidencia, si ustedes me preguntan, si yo le pregunto a ustedes, deme un sinónimo de evidencia, ¿qué ustedes me dirían? ¿Qué palabra más o menos es sinónimo de evidencia? ¿Cuál ustedes creen que sería un sinónimo? Cuando usted deposita dinero en un banco, ¿qué le da el banco a ustedes? Un documento, ¿verdad? Un papelito. Eso es evidencia. Cuando usted va a pagar la luz y usted va a hacer una transferencia, eh, o lo va a pagar en efectivo,
en Edenorte o Edesur, Edeste, le firman el recibo como pagado y le dan un volantito de pago, ¿verdad? Con el número del La contrato. prueba le dan. Exactamente, Marilei. Evidencia es sinónimo de prueba. Quiere decir que cuando yo estoy haciendo una auditoría, tengo que ir recolectando evidencia para hacerme un juicio de si esta empresa está cumpliendo con las leyes del país, con las normativas internacionales de contabilidad y con lo que la empresa quiere que se haga. Todo esa función la hacemos como auditora. Entonces, la auditoría eh, tiene una filosofía. Nosotros los auditores tenemos que tener claro cuál es la filosofía de la auditoría. La filosofía, cuando hablamos de filosofía, creemos que es algo empírico que no tiene aspecto tangible ni leyes que nosotros podamos regirnos, pero la auditoría tiene 5 pilares filosóficos, que son la evidencia, que es la prueba de todo lo que ocurre, de todo lo que yo estoy revisando, el debido cuidado del auditor, que debe tener cuidado cuando recolecta las pruebas, cuando da su opinión. No solamente debe tener cuidado profesional y preparación. La presentación adecuada del informe que vamos a hacer, independencia, por eso es que cuando el auditor no puede trabajar ni estar relacionado con la empresa que está auditando, porque puede haber un conflicto de intereses. Como ustedes van a ver en la unidad 2, que vamos a hablar de la ética del auditor, ustedes van a ver que hay un principio ético que es que no debemos tener conflicto de intereses. Por ejemplo, si Migdali va a hacer una auditoría en una empresa y en esa empresa trabaja su hermana, su cuñado o su cuñado o una prima cercana, eh, en el departamento de contabilidad, ella no puede aceptar ese encargo porque hay un conflicto de intereses. Entonces ya debe rechazar ese trabajo. Así como los jueces se inhiben cuando conocen al acusado, así nosotros como profesionales independientes no debemos aceptar encargo cuando hay una relación hasta el tercer nivel, vamos a decirle así, ¿verdad? Primer nivel, hermano, padres, ¿verdad? Del segundo nivel, hermanos, tíos y el tercer nivel, primos. No debe haber una relación. Entonces, la independencia y la conducta ética, claro está, como nosotros damos una opinión sobre el estado financiero, no solamente debemos ser profesionales de alta calidad, también debemos tener una ética personal para evitar cuestionamientos, ¿verdad que sí? Debemos tener cuidado con las redes, con el TikTok, con Instagram, con Facebook, porque como la gente se puede hacer un juicio erróneo dependiendo de mi comportamiento social. A veces es injusto en ocasiones porque mi vida personal no tiene que ver con mi vida profesional, pero eh, impacta al que no me conoce. Entonces, ya les dije lo que es la evidencia, ustedes lo van a leer con cuidado. El debido cuidado del auditor se refiere a que yo debo hacer una amplia revisión para llevar a cabo mi auditoría, porque debo, debo de supervisar el trabajo efectuado y también debo supervisar si yo dejo ayudantes en la empresa. Por ejemplo, cuando tú tienes una firma y tienes 4 auditorías como cliente, tú eres el encargado. Tú dejas 2, 3 o uno en cada una de las empresas, pero es tu deber supervisar a tus colaboradores porque es tu responsabilidad como encargado de la firma. Aquí la presentación adecuada. Ustedes saben que en contabilidad tenemos
unos procedimientos para presentar los estados financieros obligatorios. Esto yo debo de tomarlo en cuenta, tomando las normas internacionales, las normas internacionales de la información financiera, que son las NIF, que es nuestra base contable. Entonces, la independencia, que es la piedra angular de la auditoría. Y es algo que debemos de trabajar siempre porque esa independencia se puede perder o yo puedo dejar de verla y de aplicarla en el trabajo. Un enfoque independiente, estar libres de influencias y de prejuicios, ¿verdad? Ya que yo como auditora voy a dar un informe y en base a ese informe, terceras personas, como es el gobierno, para el pago de los impuestos, como en los bancos para tomar un préstamo, van a tomar decisiones en base a que yo soy una profesional ética e independiente. Entonces, el auditor debe desempeñar su labor cumpliendo un código de ética profesional que dice cuáles son las conductas y las reglas que yo debo de conservar en el campo de trabajo. Y nosotros tenemos el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, que es el IPAR. Y hay un código de ética que dice cómo debemos de comportarnos. ¿Ok? Entonces, la auditoría tiene como objetivo general un examen, una revisión ordinaria de los estados financieros por un auditor independiente que tiene que ser CPA. Entonces, luego que él hace esa revisión, él da una opinión sobre estos estados financieros que ya el contador de la empresa ha preparado. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué la empresa tiene un contador que se graduó como el auditor? ¿Y por qué hay que buscarlo? Porque lo dice la ley. Lo dice la ley 1192, que es el código tributario, que por lo menos una vez al año la empresa debe buscar un auditor independiente para que dé una opinión sobre esos estados y en base a ese que se va a pagar los impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el control interno? Una serie de pasos que establece la empresa para cuidar sus activos. Entonces, el auditor debe de empaparse con las medidas de control interno en general, como establecen las normativas, y también ver cuáles son los procedimientos que aplica la empresa para cumplir con esas reglas de control interno, que son reglas que nosotros conocemos de contabilidad 2. Por ejemplo, quien hace el depósito no puede ser el que hace el cuadre, que no puede una misma persona ser cajero, hacer el cuadre, llenar el depósito, llevarlo al banco y registrar los libros. Todas esas reglas que nosotros conocemos de control interno, aunque hay una unidad que nada más de eso que vamos a hablar, el auditor las revisa a ver si se están cumpliendo. ¿Ok? Eh, como les dije, la finalidad de la auditoría es una revisión para dar una opinión sobre los estados financieros. No me voy a pasar, ¿eh? Estoy chequeándolo ahora. Entonces, la opinión que emite un auditor independiente está basada en una investigación que cumple con técnicas y normas para hacer el trabajo. Nosotros, para hacer el trabajo de auditoría, tenemos lo que se llaman las NIAs, Normas Internacionales de Auditoría. Entonces, a medida que vayamos fluyendo en la clase, ustedes van a ir conociendo diferentes NIAs. Entonces, y así la vamos a ir viendo conjuntamente con la teoría, qué dicen las NIAs y cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? En esa parte. Entonces, el informe de auditoría, vamos también a hacer un desglose, pero uno de los párrafos importantes es cuando el auditor está dando la opinión. Dice, por ejemplo, en nuestra opinión, los estados financieros, eh,
adjuntos presentan adecuadamente la posición financiera de la empresa que estamos revisando. Y ahí digo cómo yo hice el trabajo y todo lo demás. Nosotros vamos también a ver esos informes con más detalle. Cuando el auditor dice presentan adecuadamente, está dando una opinión limpia o sin salvedad. Lo vamos también a ver más adelante, que no es, esto es muy importante para que ustedes puedan trabajar en el foro, las ramas de la auditoría, que son, ¿a qué ramas yo me puedo dedicar como auditora? ¿Verdad? Yo me puedo dedicar, perdón, a la auditoría independiente, que quiere decir que yo no trabajo para nadie por un salario, yo doy un servicio y cobro por ello. Tengo que ser CPA, contador pública autorizada, y trabajo para muchos clientes, ¿verdad? Auditoría interna, ya usted trabaja bajo un salario para una empresa. ¿Y a qué se dedica el auditor interno? Que hay un tema más adelante, a revisar que todo el que trabaja en la empresa cumpla con la normativa que está establecida, tanto contable como administrativa. Entonces, y la auditoría gubernativa es la que los auditores trabajan para una agencia del gobierno, como la DGI, la DGA, Pasaporte, Autoridad Portuaria, todas las empresas que reciben fondos del Estado tienen que tener un departamento de auditoría gubernativa. Por ejemplo, en la UAS hay auditores de la Cámara de Cuentas dentro del recinto. Y nosotros tenemos auditores internos, pero como recibimos fondos del Estado, también ellos mandan los auditores del Estado. Entonces hay tres ramas: independiente, interna y gubernativa. Ahí se detallan, ustedes la van a leer con más cuidado. Mírenla ahí, un CPA, etcétera. Aquí trabajo dentro de la organización por un salario y aquí trabajo para el Estado. Tres ramas de la auditoría que nos podemos dedicar. Ahora, déjenme darle a enter. Estas clases de auditoría que yo les voy a dar difieren un poco de la clasificación que está en el otro material, pero esta es la más común. ¿Oyeron? No es que aquella está mal, sino que esta ya está basada en las normativas internacionales. Entonces, de acuerdo a donde el auditor ponga más atención, la auditoría son de diferentes clases. Ramas son tres, clases son cinco. Auditoría financiera, ustedes la van a chequear en el material, es aquella que es practicada por un CPA que no trabaja para la empresa y va a dar una opinión sobre los estados financieros ya preparados. Ya la auditoría operacional se refiere a la revisión de una serie de operaciones que está haciendo la empresa que no se siente conforme, ¿verdad? Entonces, la operación de crédito, las operaciones de cuentas por cobrar y las operaciones de departamento de contabilidad o de costo. La auditoría de cumplimiento son aquellas donde la empresa está teniendo problemas para cumplir con una ley específica, como por ejemplo el sector financiero, que tiene leyes bien estrictas, eh, la ley 1192, que hay empresas que tienen problemas con el tema de los impuestos. Entonces, tú mandas a hacer una auditoría de cumplimiento para para que la empresa cumpla con las leyes que le están asignadas como negocio. Ya de rendimiento, su nombre se lo dice, no estoy conforme con los beneficios que estoy obteniendo, entonces busco un auditor y ya revisiones específicas es para unas cuentas o varias cuentas relacionadas que yo quiero que me revisen. Todo eso está detallado en el material. Yo se lo dije así, pero esto no es tan rápido. Usted lo va a ver con cuidado. Entonces, dice aquí que la base de la auditoría como profesión a los ojos de
todos los países o varios países es certificar, rendir una opinión sobre la adecuación de los números que ha presentado la administración. La función original de la auditoría es certificar los estados financieros de las empresas con una opinión independiente, ¿verdad? En la República Dominicana, es muy importante esto. Ajá. La República Dominicana, ¿por qué? Porque en ocasiones, jóvenes, el mismo jefe que no sabe de muchas leyes, le va a decir, pero yo le pago 50,000 pesos a Alexa Paredes para que me lleve la contabilidad porque yo tengo que buscar otro contador una vez al año que lo haga ella. Bueno, entonces en ese caso usted tiene que decirle a ese empresario que la ley 1192 en el artículo 50 exige que para el pago de los impuestos, los estados financieros deben ser auditados por un CPA, ¿verdad? Entonces, Alexa trabaja al día a día en la empresa, prepara los estados, pero tiene que buscar una vez al año un auditor independiente o financiero para que dé su opinión sobre los estados, porque lo dice la ley. La mejor respuesta. Lo dice la ley. Ahora, si él dice que no lo va a buscar, usted no lo puede obligar. Entonces, bajo su responsabilidad, si viene una revisión, una fiscalización de la administración tributaria, ya yo le avisé que como yo trabajo para esta empresa, mis estados financieros no deben ser la base para el pago de los impuestos. Tiene que ser un estado financiero auditado. Y busquen el artículo 50 y se lo enseñen, ¿verdad? A veces es muy difícil. También el artículo 126 del código establece que se requiere el dictamen de un auditor, pero no un auditor gubernamental ni interno, un auditor independiente que hace una auditoría financiera, ¿verdad? Entonces tenemos el artículo 50 de la ley 1192, el artículo 126 del reglamento 139-98. Con esas dos cosas, usted le enseña a la administración, se lo manda por un correo, siempre nada de boca, todo por escrito, que quede evidencia. ¿Oyeron? Ya saben. Entonces, es obligado buscar los servicios de un auditor independiente una vez al año, por lo menos. En el caso de que sean negocios de único dueño, las famosas EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, si sus ventas no sobrepasan 3 millones de pesos, no sobrepasan 3 millones de pesos, ahí no va a tener que buscar un auditor independiente. ¿Ok? Entonces, en ese único caso, entonces el auditor tiene responsabilidades, no solo con tres estamentos, con el gremio. Nosotros pertenecemos a un gremio, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Tenemos responsabilidad con el gremio, tenemos responsabilidad con nuestro cliente y terceros y con nosotros mismos como profesionales. Tiene una responsabilidad legal en todos los servicios, pero el de auditoría independiente o financiera es el que más frecuente nos llevan a los tribunales, con más frecuencia. ¿Por qué? Porque en base a mi opinión, la gente decidió invertir 1 millón de pesos en una compañía, la compañía tenía estados financieros falsos y entonces eso conlleva a que quiebre esa persona. ¿Entiende? Entonces, eh, general, los auditores independientes somos los que más nos llevan a los tribunales por problemas de la opinión que dimos, ¿verdad? Entonces, el auditor independiente tiene una responsabilidad ante el cliente que lo contrató
pero aunque tú me contrataste, yo voy a decir lo que yo encontré, porque es mi S4 que está en juego y mi libertad y mis finanzas. Pues si me llevan a los tribunales, entonces yo soy la que voy a tener problemas, ¿verdad? Tengo ante terceros, que es lo que leen el informe que yo tengo, el que yo doy, terceras personas. Yo doy un informe a la empresa, pero la empresa lo manda para la DGI o para los bancos o para los accionistas. Esos son terceros. Y tengo una responsabilidad de que si yo revisando, ¿sabe? Siempre hay un refrán que dice el que busca encuentra, ¿verdad? Uno que está revisando papel por papel puede encontrar fraudes, puede, porque no es nuestro objetivo, pero si lo encuentro, tengo que revelarlo. ¿A quién me contrató? No dije que en la noticia un amigo mío, mira lo que yo... No, ¿a quién me contrató? Por escrito. ¿Oyeron? Con evidencia. De ahí para allá lo que él vaya a hacer son sus problemas, porque esa no es mi función. ¿Ok? Nosotros también debemos poseer características profesionales y personales. Tengo que tener, aparte de haberme graduado de licenciatura en contabilidad y tener mi S4, debo tener experiencia haciendo auditorías. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? Trabajando con una firma o trabajando para un auditor viejo, un auditor de más experiencia que yo, ¿verdad? Y entonces voy cogiendo experiencia y luego me puedo lanzar sola. También debo mantenerme actualizada porque las leyes cambian, las normativas y todas las demás. Yo tengo que estar pendiente para no perjudicar a mi cliente, ¿verdad? Y debo mantener ciertas normas de conducta, tanto en el ámbito personal como profesional. Por eso es que nosotros cuando llegamos a trabajar a un lugar, no podemos tenemos que tener educación saludar, pero debemos de tratar de no vincularnos en actividades fuera del ámbito laboral. Irme a cenar, ir a un karaoke, irme para la playa, etcétera. No puedo, no debo. Para evitar que digan, mira, ella no vio ninguno de esos fraudes porque ella es amiga de esas personas. Entonces, ahí están algunas de las normativas, ustedes las van a leer. Algo importante, las características personales. Debo ser competente, un experto en contabilidad y auditoría. Debo tener el S4 y pasar los exámenes y reunir las normas y experiencias requeridas en la República Dominicana. En Estados Unidos, que es el país que yo más visito, usted tiene que estudiar 2 años más, graduarse de contabilidad, estudiar 2 años más para ser auditor y recibir un examen de la ciudad de Nueva York y pasarlo. Y después entonces que usted va a ser, eh, allá le dicen CPC, contador público certificado. Aquí, gracias a Dios, no tenemos que coger esos exámenes de la ciudad. El auditor debe tener un sentido de responsabilidad que le haga mantener un grado de integridad para promover la confianza en el público. Esas son las cualidades personales, competencia, ¿verdad? Responsabilidad, ética. Y entonces, la actitud profesional. Esto se basa en la honestidad y en la libertad. No importa que tú me estés pagando un salario, me estés pagando unos honorarios, perdón, yo tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? De la manera más ética e independiente que yo pueda. Y además tengo que ser una persona discreta, porque que me contrató a mí me está contando las interioridades de ese negocio y yo lo estoy viendo. Entonces hay mucha competencia desleal. No puedo emitir juicio a menos que se me dé permiso en la empresa. Entonces, señores, esa era la pequeña presentación que teníamos. Como les dije, aparte de esta, hay otro material que yo quiero que ustedes lo vean para poder llenar las prácticas del lugar.
lo hicimos un poquito rápido, ¿verdad? Porque sé que faltan muchos en el grupo y le voy a mandar el video y vamos de nuevo a mantenernos en contacto para decidir y el horario que más, que de los 10 estudiantes que están inscritos, la mayoría pueda ir. Pero siempre les digo, grabamos los encuentros y usted va a hacer un esfuerzo porque la clase es sumamente interesante, le va a ayudar a ser independiente y vamos a tratar de dar lo mejor que tengo de mi conocimiento para que ustedes se animen en la asignatura. Entonces vamos a detener la grabación